Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buen día. A continuación, vamos a ver una explicación para los temas actividades, desafíos, a los cuales se van a enfrentar en su libro. Pongan mucha atención. Hola chicos, comenzamos. Bueno, el primer tema que vamos a tratar es problemas de razones trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. De la página 250 y 251, actividad 7 y 8. A ver, aquí nos pide el ejercicio 7, dice, considera la figura 3.45, haz lo que se pide y responde. Aquí tenemos la figura que nos está pidiendo. Para el inciso A nos dice, prolonga el lado AB de A hacia B, de manera que marques un punto D sobre esa recta, de modo que el segmento CB sea igual al segmento BD. Vamos a trazar un triángulo llamado ABC, que podemos observar en la imagen de aquí abajo. Las líneas de color rojo son las que representan nuestro nuevo trazo. En el inciso B nos piden calcular la medida del ángulo cuyo vértice está en el punto D. Lo vamos a llamar ángulo beta. En la siguiente diapositiva vamos a explicar cómo hallar ese ángulo. En el inciso C nos piden calcular la longitud de los segmentos AB, AD y el segmento AC. Todo esto en función de la literal A. Por último, del inciso D al inciso F nos están pidiendo hallar las razones trigonométricas del ángulo de 15 grados. Muy bien, tenemos aquí ahora el triángulo que habíamos mostrado hace un momento en esta parte. La pusimos de este tamaño para que te podamos explicar los procedimientos a realizar para resolver todos los incisos anteriores. Comenzamos, Cristian. Ok. Lo primero que nos pide en el inciso A fue alargar. Aquí hay que tener cuidado al hacer nuestro trazo porque nos dice que se va a alargar de A hacia B de tal manera que de B a D sea la misma medida que de C a B. Aquí se nos está formando otro triángulo. ¿Cuáles van a ser sus medidas? Nos están pidiendo específicamente el ángulo beta, estos dos ángulos agudos. ¿Cómo podemos hallar? Bueno, aquí habría que razonar, aquí se está formando un ángulo llano. Un ángulo llano es el que mide 180 grados. De ese ángulo llano ya conocemos 30 grados. ¿Cuánto nos faltaría para 180? Bueno, a 180 le vamos a restar 30 y vamos a obtener el valor de, En este caso, 150. okay. Teniendo este ángulo de 150 grados, como este lado es igual a este, se va a formar un triángulo isósceles. En videos anteriores ya te habíamos comentado o platicado de las características de los triángulos isósceles. Tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y otra propiedad de los triángulos es que sus tres ángulos deben de sumar 180 grados. Entonces, concluyendo, si ya tenemos de esos 180, 150, ¿cuánto nos hace falta para 180? Nos harían falta 30 grados. Como estos dos ángulos son iguales, entonces 30 dividido entre 2 nos va a quedar igual a 15 grados. Quiere decir que este ángulo beta va a tener un valor de 15 grados. Eso nos están pidiendo en el inciso B. Ahora pasamos al inciso C, donde nos están pidiendo hallar los segmentos AB, AD, AC, y también vamos a explicar cómo se halla el segmento CD, porque nos va a servir para resolver del inciso D al inciso E. Ok. Para hallar, vamos a empezar con el segmento AB. ¿Cómo podemos hallar el segmento AB? Vamos a ver nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Si este es el ángulo, aquí, el ángulo 30, vamos a ubicarnos aquí el ángulo 30. Este ángulo lo conocemos, 30. Conocemos este lado A, que es la hipotenusa, y nosotros queremos conocer este segmento de A a B. Este vendría siendo nuestro cateto adyacente. ¿Cómo se define coseno? Coseno se define como cateto
cateto adyacente entre hipotenusa. ¿De qué ángulo estamos hablando? El ángulo de 30 grados. ¿Ok? Sustituimos. Cateto adyacente, ¿qué viene siendo? Es mi segmento AB. Hipotenusa. ¿A qué le llamamos hipotenusa refiriéndonos a nuestro triángulo? Es A. ¿Ok? Ya que hemos sustituido aquí, ¿de dónde vamos a sacar este valor de coseno de 30? Ya lo habíamos trabajado en actividades anteriores en una tablita donde tú habías hallado el coseno, seno y tangente de 30, 60 y 45 grados. Esta tabla está en la página 249. Ahora, coseno de 30 grados tiene un valor de raíz de 3 entre 2. ¿Okay? En lugar de poner esto, vamos a poner su valor. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al segmento AB entre A. ¿Ok? De aquí vamos a aplicar regla de 3. ¿Qué estamos buscando aquí? El segmento AB. Entonces, vamos a multiplicar raíz de 3 por A, que se va a dividir entre 2, que lo tengo realizado acá. Vamos a dejar indicado hasta aquí la operación. Y de aquí vamos a sacar su decimal. Raíz cuadrada de 3 entre 2 me da un valor de 0.866. Esto nos va a facilitar, manejar decimales nos va a facilitar, mucho nuestras operaciones. Entonces tenemos nuestro primer dato dentro del triángulo, donde indicamos que el segmento AB tiene un valor de 0.866A. Muy bien, como siguiente punto nos piden hallar ahora la medida del segmento AC. Para encontrarlo vamos a utilizar como referencia una de las razones trigonométricas que hemos trabajado anteriormente. Primero vamos a analizar el triángulo. Recuerda que estamos trabajando por el momento sobre el triángulo verde. Conocemos nuestro ángulo agudo, que es de 30 grados, y nos están pidiendo encontrar esta medida. Recuerda que la medida que queda frente al ángulo agudo que estamos trabajando se conoce como cateto opuesto. Y en este caso vamos a utilizar la medida de A. Para ello vamos a realizar el siguiente procedimiento. Como vamos a encontrar la medida del cateto opuesto, que es el segmento CA, y conocemos el valor de A que representa a nuestra hipotenusa, entonces utilizamos la razón seno. Entonces colocamos seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a sustituir estos valores con los que tenemos como referencia en nuestro triángulo. Cateto opuesto es igual al segmento AC, que es lo que tenemos aquí. Y la hipotenusa es igual al valor de A. Vamos a sustituir seno de 30 para que nuestro procedimiento pueda ser más fácil. Recuerda que los valores los has trabajado anteriormente en la tabla de la página 249. Si tú buscas seno de 30, vas a encontrar que esto es equivalente a un medio. Sustituyendo entonces, tenemos un medio va a ser igual a segmento AC sobre A, que si observas es lo que habíamos sustituido anteriormente. Para encontrar entonces nuestro valor, vamos a aplicar una regla de 3, como te explicaron hace un momento. Se va a multiplicar cruzado 1 por A, que nos da A, y esto se va a dividir entre 2. Entonces vamos a tener que nuestro segmento AC va a ser igual a A entre 2, o un medio de A. Pasándolo de forma decimal para que sea más fácil trabajar para nosotros, tenemos al final entonces que el segmento AC es igual a 0.5 A, que en este caso tenemos aquí. El segmento AC mide 0.5 A. Continuando con el ejercicio, ahora vamos a hallar el segmento AD. Okay. Aquí vamos a utilizar razonamiento. Si ya conocemos el valor de A a B, que es 0.866A, y este valor de B a D es A, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar estos términos semejantes. Aunque no lo tenga, su coeficiente se sobreentiende que va a ser 1. Entonces vamos a tener 1A más 0.866A. Vamos a obtener un valor de
1.866A. Esto es del segmento A al segmento B. ¿Qué nos falta ya? El segmento C al D. Muy bien. Para encontrar esta medida, aunque no te la piden en los incisos del libro, es necesario que la encuentres porque la vamos a necesitar para resolver los ejercicios del ángulo beta. Observa que ahora, tomando ya como referencia todo el triángulo, tenemos un triángulo rectángulo del cual conocemos las dos medidas de sus catetos, que son 1.866A y 0.5A. ¿Qué podemos aplicar para encontrar esta medida? El teorema de Pitágoras. Es por ello que entonces realizaremos el siguiente procedimiento. Para encontrar el segmento CD, que es la hipotenusa de nuestro nuevo triángulo rectángulo, vamos entonces a proceder a sustituir a cuadrada, que en este caso sería 0.5a al cuadrado, más b cuadrada, según nos lo dice el teorema, que en este caso sería 1.866a al cuadrado. Y resolvemos. Nuestro segmento de CD va a ser igual a 0.5 al cuadrado, nos va a dar 0.25, y a al cuadrado nos da a cuadrado, más 1.866a nos va a dar como resultado 3.48 a cuadrado. Realizamos nuestra suma de estos dos valores y tenemos entonces raíz de 3.73 a cuadrado. Extraemos la raíz de nuestro valor y nos va a quedar 1.93a. Eso significa entonces que nuestro segmento CD es igual a 1.93a. Continuando con el ejercicio, vamos a resolver los incisos del D al E. ¿Qué nos están pidiendo en estos incisos? Hallar las razones trigonométricas del ángulo de 15 grados, es decir, tangente, seno y coseno. Nos vamos a apoyar de la pizarrita para explicar. Razones trigonométricas para este ángulo. Tenemos tangente de 15 grados. ¿Cómo hallamos la tangente? Ya hemos definido la tangente como cateto puesto entre cateto adyacente. Vamos a ubicarnos en nuestro triángulo. Ahora estamos trabajando con el triángulo ACD. Este es nuestro ángulo beta de 15 grados. ¿Ok? Para este ángulo, ¿cuál es mi cateto opuesto? Es el segmento AC, que tiene un valor de 0.5A. ¿Ok? Ahora, me dice que es entre cateto adyacente. ¿Ok? El cateto adyacente, ¿cuál va a ser mi cateto adyacente? Si este es mi ángulo beta, mi cateto adyacente es el segmento A al D. El segmento A al D tiene un valor de 1.866A. Al dividir estos dos valores, aquí, estas dos A al dividirlas me da la unidad, es decir, se cancelan, se podría decir. Y 0.5 entre 1.866 voy a obtener un valor de 0.267. Este no tiene unidad. Recordemos que el valor de razones trigonométricas no va a tener unidad, es nada más un valor numérico. ¿Ok? Nos vamos a seno de 15 grados. Seno, ¿cómo está definido? Es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Ya habíamos dicho que mi cateto opuesto va a ser el segmento AC, que tiene un valor de 0.5A. Y mi hipotenusa ahora va a ser el segmento de C al D, que ya lo hallamos anteriormente, que es 1.93A. Realizamos otra vez nuestra división, 0.5 entre 1.93, y obtengo un valor de 0.25. A entre A me queda la unidad, así que ya no va a aparecer A en este resultado. ¿Ok? Ahora vamos con coseno de 15 grados. ¿Cómo hallamos coseno? Está definido como cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es mi cateto adyacente? Para este ángulo de 15 va a ser el segmento A al D, que tiene un valor de 1.866A, que tenemos colocado aquí, entre mi hipotenusa, que es el segmento C al D, que tiene un valor de 1.93A. Realizamos otra vez nuestra división, se va A,
y 1.866. Entre 1.93 me queda un valor de 0.960. Y con esto ya tenemos nuestros incisos del D al E. Ok chicos, continuando con la actividad 8, nos dice, un arqueólogo quiere medir la altura de la pirámide, la cual tiene un bosque. Tenemos la siguiente figura. Okay. Aquí es muy importante que ustedes pongan atención, que intenten realizar los trazos y cada una de las actividades del ejercicio anterior, porque les va a servir mucho para poder resolver esto. Si ustedes logran observar, tenemos una figura similar. Tenemos el mismo ángulo que está cambiando valores. ¿Cómo pueden calcular la altura de la pirámide? ¿Cuál es la altura de la pirámide? Aquí en este caso les tenemos señalada la altura. Ustedes pueden llamar a los vértices A, B, C, como ustedes quieran llamarlos, para poder ubicarse. ¿Qué tienen que hacer? Guiarse con el ejercicio anterior. Es muy importante. Ahí tienen ustedes esas pistas para poder hallar la altura. Como les decía, ¿qué me piden en este ejercicio? Determina la altura de la pirámide, que ya lo hemos marcado. ¿Con qué ángulo vamos a trabajar? Con un ángulo de 15 grados. Las razones trigonométricas del ángulo de 15 grados ya las hemos calculado en el ejercicio anterior. Ya tienen los valores de seno, coseno y tangente, lo cual les va a facilitar para poder resolver esta actividad. Muy bien, para los siguientes ejercicios es importante que logres identificar una calculadora científica porque la vamos a estar utilizando. Recuerda que la calculadora científica es la que tiene todas estas teclas y es importante verificar que cuente con estas tres, que son las que vamos a estar utilizando para lo siguiente. En la página 254, específicamente la actividad 3 y la actividad 4, vas a hacer uso de tu calculadora. Para calcular las razones trigonométricas de un ángulo, puede ser un ángulo alfa, un ángulo beta o un ángulo gamma, con una calculadora científica se usan las teclas sin, cos y tan. En este caso tengo mi calculadora, que aquí te muestro ya de forma ampliada, y observa que tenemos la tecla sin, cos y tan, que significa seno, coseno y tangente, que son las razones que hemos trabajado anteriormente. Observa que aquí te están describiendo los pasos para que tú puedas encontrar las razones trigonométricas de los ángulos. Dice que solamente vamos a usar estas teclas. ¿Cómo las usaremos? Tenemos, por ejemplo, en la tabla 3.17, ángulo A que mide 31 y te están pidiendo el seno del ángulo. Entonces, en nuestra calculadora vamos a tomar y vamos a poner sen, que en este caso se representa con la tecla sin, y vamos a poner nuestro valor, que es 31. Le damos igual y el valor que nos dé es el que vamos a colocar dentro de nuestra tabla. Es importante que uses la mayor cantidad de decimales posible para que después podamos realizar nuestra comprobación. Si nos piden después coseno, entonces oprimimos nuestra tecla coseno, que a lo mejor no ves aquí, pero te puse en la calculadora anterior, y ponemos nuevamente el valor, que es 31, y el valor que obtengamos es el que vamos a ir colocando en cada columna. El mismo procedimiento utilizaremos para tangente. Están de 31, oprimimos igual y recuerda poner la mayor cantidad de decimales posibles. Ok, para continuar, para calcular el ángulo alfa dado el valor de una razón trigonométrica usando la calculadora científica, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a utilizar las funciones seno inverso, coseno inverso y tangente inversa, que es, lo puedes hallar sin a la menos 1, son unas letritas amarillas que van a aparecer arriba de la tecla sin, arriba de la tecla cos aparece cos a la menos 1, que es coseno inverso, arriba de la tecla tan va a aparecer tan a la menos 1, que es tangente inversa. ¿Para qué me sirven estas funciones? Para hallar los ángulos. Las primeras me ayudan a encontrar la razón trigonométrica. Y las segundas, las que están arriba, me ayudan para encontrar mis ángulos. ¿Cómo activamos seno inverso, coseno inverso y tangente inversa? Lo vamos a activar con la tecla Shift, que es cambio a la otra función. Es importante que tú verifiques que aquí en tu calculadora aparezca una letrita D o T, para que esté bien cada uno de nuestros cálculos. ¿Cómo vamos a realizar este procedimiento?
tenemos, por ejemplo, aquí, hallar el ángulo alfa. ¿Cómo vamos a hallar ese ángulo alfa? Okay. Vamos a poner nuestra tecla Shift, aquí tengo la calculadora, vamos a activar la función, en este caso, seno inverso de la cantidad. Voy a utilizar todos los decimales que me marca aquí, que es 0.515, 0.38. Igual y me aparece 30.99, que lo puedo redondear a 31 grados. O si lo quiero manejar en grados, 30 grados 59 minutos, que lo puedo redondear a 31 grados. Lo mismo, aquí en coseno de alfa vuelvo a hacer lo mismo. Shift, coseno inverso de todos mis decimales y debe coincidir con el ángulo que me dio anteriormente, que es de 31 grados. Si no coincide, quiere decir que a lo mejor te equivocaste en algún número o no pusiste el punto decimal. Todos estos coinciden en la misma medida del ángulo. Continuando con las actividades, trabajaremos ahora las actividades 5, 6, 7, 8 y 9 de la página 255 de tu libro de matemáticas. Aquí tenemos el tema que dice problemas de ángulos altos. Resolver un triángulo rectángulo significa determinar las longitudes de todos sus lados y de todos sus ángulos. En este caso, la actividad 5 te pide que determine los valores de los ángulos de los triángulos rectángulos cuyos datos se mencionan. El primer triángulo que vas a tener que trazar es con una hipotenusa de 5 centímetros y un cateto que mida 2.27. A partir de tu trazo vas a tener que encontrar las medidas faltantes, que son el otro cateto y las medidas de los ángulos. El inciso B te indica que vas a tener que trazar nuevamente un triángulo donde ahora sus catetos midan 5 y 2.02 centímetros. Apóyate de tu regla y aquí también vas a tener que encontrar las medidas faltantes, que serían la hipotenusa y las medidas de los ángulos faltantes. El inciso C nos pide un triángulo donde la base sea de 14.14 centímetros y dos lados iguales de 10 centímetros. Aquí que vas a tener que encontrar las medidas de todos tus ángulos. Ok, en el ejercicio 6, para cada valor de la razón trigonométrica, escribe una aproximación adecuada del valor del ángulo. Aquí es algo similar a lo que estuvimos trabajando en la tabla anterior. Aquí, como estoy buscando el ángulo alfa, voy a ocupar la función seno inverso de 0.480 y eso me va a dar mi ángulo que estoy buscando en cada uno de esos. Aquí, como son diferentes cantidades, bueno, no van a coincidir tal vez con tus resultados. Entonces, es importante que para esta actividad te apoyes de una calculadora científica. La actividad 7 nos indica que un albañil tiene que afianzar una antena de radio de 8 metros de alto desde su punta hasta el piso de una azotea. El cable del que dispone mide 10 metros. ¿Qué ángulo debe formar el cable con el piso? En esta actividad es importante que te apoyes de un diagrama en el que puedas observar cómo se forma el triángulo rectángulo, el cual te acabamos de poner aquí. Aquí está la antena que mide 8 metros. Esta parte, que es la hipotenusa del triángulo, representaría el cable de 10 metros y nos están pidiendo que encontremos la medida de este ángulo. Apóyate de las razones trigonométricas para que puedas encontrar. En el ejercicio 6, ¿qué me pide? Haz lo siguiente en tu cuaderno. Dibuja un triángulo para que el coseno de alfa sea igual a 0.92, 0.05 y cuya hipotenusa mida 4 centímetros. ¿Qué me están pidiendo en este ejercicio? ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo? Da una aproximación a la tangente de ese ángulo y cómo lo calculaste. Lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro diagrama. Es importante que tengamos una idea de dónde están nuestros datos y cómo me voy a ubicar, cuál va a ser mi ángulo beta, cuál va a ser mi ángulo alfa, cuál es mi ángulo agudo, mi hipotenusa y mis catetos. Si no realizas tu diagrama, te vas a confundir a la hora de realizar tus procedimientos. Entonces, ¿qué me están dando como dato? Me están dando que el coseno de alfa es igual a 0.920505. Aquí yo puedo hallar el ángulo alfa. ¿Cómo? Utilizando la función coseno inverso, que ya la habíamos trabajado anteriormente en las tablas. Entonces voy a poner
shift coseno, me va a aparecer en la calculadora cos menos 1 de toda la cantidad. Y eso me va a dar mi ángulo alfa. Una vez que yo tenga mi ángulo alfa, como es un triángulo rectángulo, este ángulo es de 90 grados y 90 más lo que me dé aquí y lo que le falte para 180 va a ser el valor de 20. ¿Qué más me están pidiendo? Da una aproximación a la tangente de ese ángulo. Una vez que yo conozca este ángulo, me puedo apoyar del mismo triángulo o de mis tablas o de la calculadora para hallar la tangente del ángulo que ya encontré. Ahí tienes muchas opciones para poder hallar la tangente. ¿Cómo lo calculaste? Bueno, ahí tú me vas a explicar cuál fue tu procedimiento. Si utilizaste la calculadora, si te fuiste a una tabla trigonométrica o aplicaste las razones trigonómetras. Y por último, en la actividad 9, nos dice, escribe debajo de cada triángulo de la figura 3.48, que es la que tenemos aquí, los valores de sus tres ángulos. Aquí ya conocemos valores de catetos o de hipotenusas de nuestros triángulos y tú vas a determinar qué razones trigonométricas te servirán con su función inversa para encontrar la medida de los ángulos de cada triángulo. Una pista. Resolver cada uno de estos triángulos, recuerda que anteriormente ya habíamos dicho que es hallar la medida de sus tres valores, de sus tres lados y de sus tres ángulos. Tú aquí ya tienes 90, puedes utilizar Pitágoras para hallar la hipotenusa y para hallar los ángulos, con que tú halles uno de estos ángulos agudos, ya por deducción puedes hallar el otro. Entonces, ojo, siempre tienes que ubicar, es muy importante, cuál es el opuesto, cuál es el adyacente y cuál es mi hipotenusa. Y ubicar mi ángulo recto. Muy bien, esperamos que este video te sirva para resolver las actividades de tu libro de matemáticas. Recuerda que aquí como las presentamos son prácticamente como las vas a encontrar ahí, así que presta mucha atención y repite el video las veces que consideres necesarias para que logres hacer tus actividades. Cualquier duda, estamos a sus órdenes en nuestros correos y esperamos que les sea de mucha utilidad.